It's a trap! Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Aquí estaremos realizando un degrade alto. Lo vamos a estar haciendo pulido y oscurito a la vez, y lo voy a hacer de manera recta. Vamos a estar utilizando los peines especiales 0.5 y 3.16 y también el peine número 2. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. La estoy haciendo de esta forma, de manera recta, completamente recta, sin curva a los lados ni en la parte trasera, sino que la estoy haciendo recta porque quiero que el corte quede de esta forma. Voy a estar haciendo también una raya. Y bueno, el primer paso es pasar la cero abierta. La vamos a estar pasando más o menos con un grosor de un dedo. Aquí estoy pasando muchas veces la máquina porque es pelo afro y es un poco más grueso que un cabello normalmente. Entonces estoy pasando la cero abierta, bien pasada, más o menos, como les dije, con un grosor más o menos de un dedo. El segundo paso sería pasar la 2 cerrada. La estoy pasando para bajar el volumen del cabello y unir también en la parte de arriba. Vamos ya a lo que es empezar a borrar la línea de la cero abierta. Aquí puse la palanca a la mitad y le estoy pasando a la mitad también de la franja que marqué con la cero abierta al principio. Y bueno, vamos a ir cerrando la palanca poco a poco. Aquí tengo la palanca ya totalmente cerrada y le estoy pasando por la parte de abajo. Estoy pasando por la parte de abajo justamente en los detallitos que quedan. Ya esto es lo último y estoy pasando más que todo las esquinas de la cuchilla para que se me haga mucho más fácil. Para degradar ya lo que es la cero abierta y el peine número 2, estoy utilizando el peine especial 3.16, el peine 1.5 con la palanca abierta. Lo estoy pasando para bajar el volumen también, para que se me haga mucho más fácil a medida que vaya recortando, se me haga mucho más degradar y borrar la línea. Vamos a bajar la palanca completamente cerrada y la vamos a pasar por esa línea, justamente sobre esa línea, no más para arriba porque vamos a subir el corte solo sobre la línea que vemos ahí entre la 0 y el 1.5 abierto. El último paso para borrar, vamos a estar pasando el peine especial 0.5, el peine medio, y la vamos a estar pasando con la palanca a la mitad, más o menos a la mitad, y vamos a estar pasando más que todas las esquinas, ya que eso nos hará mucho más fácil en todos los cortes. A la hora de utilizar este peine especial es mucho más fácil pasar las esquinas, ya que se nos hace mucho más fácil borrar las líneas que tengamos que borrar con este peine. Aquí, como ven, solo estoy pasando las esquinas, estoy borrando la raya
entre la 0 abierta y el 1,5 cerrado, vemos como va quedando pulido y a la vez oscurito. Y pasando también las esquinas de la cuchilla, vamos a tener mucho más precisión y vamos a borrar mucho más fácil la línea y a pulir mejor. Aquí voy ya a lo que es pasar la máquina volteada para luego pasar la navaja sobre esta parte y no tenga líneas o detallitos a la hora de terminar de pasar la hojilla. Y bueno, aquí vemos ya casi el resultado final del corte, vemos cómo queda ya pulido. Lo hago de esta manera y vemos que el corte, de la misma forma del degradé, vemos que el corte en la frente va quedando también cuadrado de acuerdo al corte, y vamos a hacer una raya. A la hora de remarcar las líneas con la navaja, es preferiblemente, en lo personal para mí, es preferible comenzar desde la parte de atrás, ya que vamos a ir viendo por dónde vamos a pasar la hojilla y vemos cómo va quedando a la vez y se nos hará mucho más fácil. Esta es mi opinión. Les recomiendo que lo hagan de esta forma y vemos ya cómo va quedando el resultado final de este corte. Espero les haya gustado y les haya ayudado mucho. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.